Presentamos lo que es el modelo matemático para parcela dividida aplicado a un DCA, teniendo esta ecuación donde y sub IJK es la cantidad de hormigueros observados, donde mu es la media general, donde alfa sub i es el efecto del yésimo nivel de factor o parcela, que en este caso es la especie, donde eta sub ik es el error aleatorio de la parcela, o también denominado error de tipo A, siendo el error o teniendo el error una distribución normal, donde beta sub j es el efecto del gésimo nivel factor b o subparcela, donde, bueno, en este caso es el tipo de cobertura, siendo alfa beta sub ij la interacción entre los dos factores, o sea, la parcela y la subparcela, y epsilon sub ijk el error aleatorio de la subparcela, o también llamado el error de tipo B, también teniendo una distribución normal, donde I, como dije, son las especies, en este caso negra y colorada, J son el tipo de coberturas, en este caso sin cobertura, hojarasca y pastizal, y K es el número de repeticiones, de 1 hasta 6. Lo siguiente que vamos a hacer es plantear las hipótesis de análisis, donde vamos a plantear una hipótesis para las parcelas principales, otra para las subparcelas y otra para la interacción de la parcela principal con la subparcela. En lo que es parcelas principales tenemos la hipótesis nula, donde nos dice que no existen diferencias entre los factores de la parcela principal, y una hipótesis alternativa que nos dice que existen diferencias entre los factores de la parcela principal. En subparcelas tenemos una hipótesis nula que nos dice que no existe diferencia entre los factores de la subparcela, y como hipótesis alternativa nos dice que sí existen diferencias entre los efectos de la subparcela. Y por último, en interacción, la hipótesis nula nos plantea que no existen diferencias entre los efectos de la interacción parcela-subparcela, y una hipótesis alternativa que nos dice que existe diferencia entre los efectos de la interacción parcela-subparcela. Entonces, en R realizamos lo que es la ANOVA para un DCA, creando un objeto modelo con la función AO, como bueno, nuestra variable de respuesta a hormigueros, la intersección especies cobertura, hacemos correr esto, y tenemos la siguiente salida. Primero nos fijamos en esta tabla, donde tenemos los residuos con grado de libertad 20, la interacción entre la parcela y la subparcela, especie cobertura, y lo que es la subparcela, coberturas. Podemos apreciar que para la interacción especie coberturas tenemos un p-valor menor a lo que es el nivel de significación. Para coberturas tenemos un p-valor mayor al nivel de significación. Y en este cuadro de arriba tenemos también los residuos y lo que es la parcela, la parcela principal, que es especies, con también un p-valor menor a lo que es el grado de significación.
Con los datos obtenidos realizamos lo que es la interpretación de las hipótesis que habíamos planteado y en lo que es interacción parcela-subparcela con un p-valor menor a nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula, por lo que nos quedamos con la hipótesis alternativa que nos dice que existe diferencia entre los efectos de la interacción parcela-subparcela. Para lo que es subparcela, con un p-valor mayor al nivel de significación, no se rechaza la hipótesis alternativa. Y para lo que es parcela principal, con un p-valor menor a lo que es el nivel de significación, se rechaza también lo que es la hipótesis nula. Pero en este caso, como estamos o queremos estudiar el efecto de la interacción parcela-subparcela, nos vamos a enfocar en la interacción, como dije, en donde a partir de esta hipótesis podemos observar que sí existe diferencia entre los efectos de la interacción. Tenemos otra alternativa para poder realizar el ANOVA, que si podemos observar nos van a dar los mismos datos, solo que acá nos especifica el error de tipo A y el error de tipo B. Acá tenemos lo que es la interacción de especie y cobertura. Acá nos da el valor que es el p-valor es menor a lo que es el nivel de significación, como ya vimos. Nos da el p-valor de lo que es la parcela principal. También nos da que es menor al nivel de significación. Y lo que es cobertura, como podemos observar, nos da un p-valor mayor al nivel de significación, por lo que coincide con lo que nos había dado la primera tabla. Pero con esta función, además, darnos los valores de los errores de tipo A y B, nos da lo que es los coeficientes de variación. El coeficiente de variación A es de 3.9 y el coeficiente de variación de B es de 3.1. Podemos ver que son coeficientes de variaciones bajos y nos indica que los datos son homogéneos. Lo siguiente que vamos a realizar es la verificación de los supuestos de homogeneidad de varianzas y de la normalidad de residuos. Primero lo vamos a realizar gráficamente. Podemos observar acá un gráfico para comprobar lo que es la normalidad de los residuos y observamos que los puntos se encuentran sobre la recta del cuantil teórico, la mayoría, excepto uno de los datos por de acá, pero nos estaría indicando que hay cierta normalidad en los residuos, pero lo comprobaremos bien analíticamente. Pero gráficamente nos faltaría comprobarlo, lo que es la homogeneidad de las varianzas. Podemos observar acá un gráfico de los residuos estandarizados y vemos que nuestros valores, la mayoría se encuentran entre -2 y +2, por lo cual nos estaría indicando que hay cierta homogeneidad
de las varianzas. Ahora lo comprobamos analíticamente. El de normalidad de los residuos lo hacemos con el test de Shapiro, ya que en nuestro número de unidades es menor a 50. Y para la verificación del supuesto del modelo, planteamos la hipótesis nula, que los residuos tienen distribución normal, y la hipótesis alternativa, que los residuos no tienen distribución normal. Y obtuvimos un p-valor de 0,79 o 0,80 y es mayor al valor de significación, por lo que no se rechaza lo que es la hipótesis nula. Y bueno, y así comprobamos que los residuos tienen distribución normal. Después, para lo que es la homogeneidad de las varianzas, nos da un p-valor de 0,24, por lo que es mayor al nivel de significación, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, que nos decía que las varianzas de los tratamientos son homogéneas. Una vez comprobados los supuestos, hay que determinar lo que es la confiabilidad de nuestro trabajo. Previamente habíamos visto o obtenido el coeficiente de variación donde el coeficiente de variación de A era de 3.9 y el coeficiente de variación de B era de 3.1. Lo que nos falta determinar en lo que es la confiabilidad de nuestro modelo es el coeficiente de determinación. Esto lo obtendremos de una manera más analítica, en donde primero definiremos nuestra suma de cuadrados del error experimental, que es la sumatoria del error de tipo A más el error de tipo B, que lo obtuvimos de nuestra ANOVA. Acá está el error de tipo A y el error más el error de tipo B, la sumatoria. También en la suma de cuadrados del factor especies o de la parcela principal, que es 608.4. También definimos la suma de cuadrado de nuestra subparcela, en este caso las coberturas, que es de 28.2. Y por último, la suma de cuadrado de la interacción entre cobertura y especie, que es de 748.4. Entonces creamos el objeto del coeficiente de determinación, usamos la sumatoria, y nos da un valor de 0,88, lo cual es cercano a 1. Es un valor alto que nos estaría indicando que nuestro modelo tiene un gran poder explicativo. Por último, hay que hacer lo que es las comparaciones de media. Para eso se eligió el test de Tukey. Y con la siguiente función tenemos la siguiente salida, en donde podemos interpretar que el tratamiento de especies negras con 5 oberturas tiene la letra A, por lo que nos indica que hay diferencias significativas con los otros tratamientos, con todos los otros tratamientos. También podemos interpretar que la especie negra con tipo de cobertura pastizal, la especie colorada con tipo de cobertura hojarrasca y la especie negra con tipo de cobertura hojarrasca, entre ellas no presentan diferencias significativas porque las tres presentan la letra B. Además que colorada hojarrasca con negra hojarrasca con
colorada pastizal tampoco presentarían diferencias significativas entre ellas tres, ya que ambas presentan la letra C. Y por último, la especie colorada con sin cobertura presenta la letra D, por lo que nos indica que tiene diferencia significativa con los demás tratamientos y es la que mayor media presenta. Por lo que se recomendaría, porque tiene la mayor media y presenta diferencias significativas, se recomendaría la especie negra con tipo directamente sin cobertura para la mayor producción de hormigueros dentro de una parcela.